Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maricielo Rodríguez Guizar y referencia de cuál es el objetivo de esta clase en particular. Eh, yo la tengo denominada como el sol de mis contextos y tiene que ver con el objetivo de que los alumnos logren identificar cuál es la identidad y la personalidad que tienen en ese momento y las que pueden ir adoptando obviamente a futuro, pero también el propósito es concientizar el cumplimiento de los roles a partir de responsabilidades y obligaciones que se van asumiendo conforme ellos van entrando en aristas de profesionalización y también en cuáles son las obligaciones y responsabilidades en el sector de la sociedad de una manera secular. Lo interesante de ello es que cuando construyen esta matriz, entran en un proceso de autoconocimiento personal muy profundo. Entonces, el propósito es generar un cambio de mentalidad a partir de que ellos analizan y reflexionan también su situación social de aprendizaje que influye mucho en la conceptualización que pueden tener de cada uno de los personajes que pueden estar en la sociedad y cuáles son los propios. Ok, voy a compartir de manera general las estrategias didácticas, la línea de secuencia que está dividida en tres áreas, que es la de inicio, desarrollo y cierre, donde están marcadas cuáles son mis actividades sincrónicas y asincrónicas. Hago referencia también sobre los instrumentos de evaluación, comparto parte de las rúbricas de evaluación entre listas de cotejo y rúbricas con algunas características específicas y unas de autoevaluación y un par de evidencias. Ok, bueno, mi planeación es de nivel superior y está dentro del área de humanidades y la materia es comportamiento y desarrollo organizacional. Bueno, aquí comparto parte de las características de información de mi sesión, que para el diseño de esta actividad yo contemplé 2 sesiones, tengo asignadas 5 horas para esta materia, así es que en la primera desarrollo la parte inicial y de desarrollo de esta actividad y técnicamente ya en la siguiente sesión es de retroalimentación y de autoevaluación. Ok, entonces en la sesión de inicio, que también la podemos conocer como de preinstrucción, están las actividades sincrónicas, que son las actividades que los alumnos desarrollan dentro de aula. Y parte de las estrategias que yo utilizo son el uso de preguntas detonantes y algunas actividades lúdicas de gamificación que son herramientas de mediatización para la autorregulación personal. Ok, ay, se ve. Entonces, la manera en cómo yo desarrollo esta actividad es, por ejemplo, en la lista de materiales didácticos y de información, mi objetivo es iniciar con una reflexión, lo hago con preguntas detonantes y, por ejemplo, el juego de sociedad en movimiento, los alumnos están etiquetados ya con una etiqueta social que puede ser desde un maestro, un alcohólico, una prostituta, un sacerdote, diferentes papeles o roles, ¿no?, que nosotros podemos encontrar dentro de la sociedad. El punto es de que ellos vayan analizando cuáles son las obligaciones y responsabilidades que puede tener cada uno de ellos y yo esta actividad la desarrollo con preguntas. O sea, los voy guiando precisamente con esta herramienta estratégica que son las preguntas. Me permite llegar al propósito de la actividad.
Entonces, en la parte inicial, yo tengo aquí marcadas mis preguntas generadoras y la manera en cómo el docente, en caso dado de que yo no pueda llevar la actividad, que alguien más la pueda desarrollar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las etiquetas sociales que se le han asignado a cada personaje? La manera en la que se va a desarrollar es, los alumnos reflexionan sobre las actividades de cada personaje, cualificando las acciones de cada rol. Y una vez que termino de desarrollar esta parte inicial de esta clase, entramos en una etapa de desarrollo, ¿no? Que es en el momento en donde ellos empiezan a analizar y empiezan a construir precisamente su conocimiento. En la segunda etapa, que es la de desarrollo o con instrucción, dice repaso de lo que se aprende. Con la herramienta del sol de mis contextos, el alumno identificará en introspección, a partir de su zona de desarrollo próximo, los papeles que juega en la sociedad. Procesamiento de lo aprendido por cada uno de los alumnos es la interacción entre los miembros del grupo para aprender. Entonces, en esa interacción, muchas veces uno puede escuchar cuál es el punto de vista, la perspectiva que puede tener un alumno, pero de acuerdo a su contexto social, pero también se genera una retroalimentación muy interesante cuando escucha la conceptualización de un compañero que se supone que están hablando de un mismo concepto, pero que la manera en la que lo definen y lo conciben es de una manera distinta. Y eso por consecuencia, pues los lleva a extender la conceptualización que pueden tener o en su momento modificarla. ¿Ok? Entonces dice aplicar. Dice asistir al alumno en la ubicación de contextos y el desglose de roles, obligaciones y valores. Explicar la matriz del sol de mis contextos. ¿Ok? Bueno, el sol de mis contextos es una matriz de autorregulación personal que diseñé y el propósito de ellos es precisamente guiar al alumno para que él vaya identificando ciertas características también de su personalidad y de su identidad. Entonces, aquí yo hago referencia de que se revisan las preguntas porque yo las comparto de manera previa. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando la herramienta de la plataforma de Classroom. Entonces, pongo también de manera anticipada todo lo que son las preguntas. Bueno, por eso es que aquí refiero revisar las preguntas, ¿ok? Estas son las actividades también sincrónicas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues llevar al alumno a analizar, ¿no? ¿Cuáles son los papeles y obligaciones, responsabilidades de mis contextos sociales? O sea, una vez que ellos analizan desde una arista de prejuicio los roles, el comportamiento y los papeles que desarrollan otros personajes, después entran en el análisis personal, ¿no? Entonces dice, ¿qué valores y principios manifiesto en cada uno? La aplicación de mi comportamiento es, ¿ok? Entonces esto tiene que ver también con la arista ya procedimental, la manera en cómo los alumnos van desarrollando. En un momento más les comparto parte de la evidencia de cómo lo van construyendo, ¿ok? La parte final y la del cierre de esta actividad, que es la de post-instrucciones, es la etapa en la que yo entro en la evaluación, pero la trabajo con coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Y es cuando ya los chicos, que en este caso es ya en mi segunda sesión, pues exponen y comparten, hay una retroalimentación muy reflexionan cuáles son las obligaciones y responsabilidades que en realidad tendrían que desarrollar en sus diferentes contextos sociales, ¿sí? Y lo hago también con mi herramienta estratégica, siguen siendo las preguntas en este tenor. Alguna vez había analizado los contextos donde me desenvuelvo, cuál es mi participación, qué me permitió detectar el sol de mis contextos en cuanto a mi comportamiento social, de qué manera mediatizó la herramienta mi autorregulación personal. Y ya como una actividad asincrónica que está en el preámbulo del desarrollo, se realizan las actividades asincrónicas que tiene que ver pues obviamente con la construcción, el diseño de esta actividad y que la suban en el tiempo en el que es asignado. Parte de las herramientas de evaluación que yo diseñé, bueno, he tenido la posibilidad de trabajarlo de diferentes maneras y, por ejemplo, en este caso, la trabajo desde la arista de competencias, ¿no? Entonces, tengo una evaluación desde actitudinal, procedimental y de la arista cognitiva, ¿no?
Entonces aquí hay ciertos elementos específicos, y aquí tengo un error de dedo, tengo elementos específicos que se van a ir evaluando y cuál es el valor asignado a cada una de ellas. Por ejemplo, en la cuestión actitudinal, que tiene que ver en la manera en cómo los alumnos se desarrollaron de manera cooperativa, colaborativa dentro de aulas y si hubo una participación. Y es el estudiante participó en la escucha activa, por ejemplo, en el grupo, y bueno, pues aquí obviamente ya vamos evaluando, y cada una de estas aristas, bueno, pues tiene su característica específica que se está contemplando para evaluar. Otra herramienta que utilizo es la de coevaluación, bueno, en donde refiero por niveles esta, esta actividad, ¿no? Desde el proceso de evaluación, por ejemplo, expresó de manera consciente su participación social en los contextos sociales y bueno, pues ya voy evaluando obviamente desde deficiente hasta un desarrollo excelente dentro de sus actividades, ¿no? Y aquí, bueno, hace referencia a cuáles son las evidencias o los productos esperados también de esta actividad. ¿Ok? Y esta es una matriz de autoevaluación. Entonces también a los chicos llega un momento en el que cuando realizan esta actividad dicen, bueno, ok, me costó muchísimo trabajo identificar a lo mejor parte de uno de mis contextos sociales, detecté a lo mejor fortalezas, habilidades, valores, cualidades de mi persona, ¿no? Es muy interesante. Entonces, trabajo estas tres herramientas de evaluación, ¿sí? Ok. Y este es un ejemplo del producto final, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando en el inter del desarrollo de las actividades se va dando una guía y una instrucción a los alumnos para que vayan detectando sus roles, sus contextos sociales, perdón, que en este caso podría ser, por ejemplo, sociales, escolar, religioso, de pareja, un contexto familiar, y en cada contexto social que ellos tienen que identificar cuál es su rol social. Y entonces, una vez que identifican cuál es el rol social, ellos hacen una descripción desde su perspectiva, desde su construcción, de qué es lo que contemplan ellos como las actividades, obligaciones y responsabilidades dentro de ese rol social, y luego lo tienen que cotejar con una definición, por ejemplo, desde una arista antropológica o desde la sociología, ¿no? Entonces aquí hacen una descripción y ellos empiezan a desarrollar, entran en un proceso de introspección, pero también de autoevaluación, porque en cada una de sus contextos ellos ubican los roles, pero ubican también cuáles son las obligaciones y responsabilidades que se supone deben de desempeñar dentro de su rol social. Y generan esa evaluación de, ok, a lo mejor la sociedad dice que un hijo debe obedecer y cuando ellos analizan, pues detectan que probablemente no lo aplican de esa manera, ¿no? Y obviamente los alumnos pues también lo van proyectando de acuerdo a las dimensiones y a los niveles también en los que ellos pueden conceptualizar o profundizar con esta herramienta de autoconocimiento. Esta es un poquito más simple, está un poquito más sintetizada, pero igual hace referencia a sus contextos sociales y cuáles son sus roles y cuáles son las obligaciones y responsabilidades que tendrían que desarrollar. Ok, bueno, estas son la descripción de mis herramientas, ¿no? El sol de mis contextos, bueno, ¿qué es? Es un clasificador de contextos, de roles, obligaciones y responsabilidades. ¿Cómo se realiza? Se deben identificar los contextos sociales, identificar el rol en el contexto y analizar cuáles son las responsabilidades y obligaciones dentro de este rol. Bueno, yo aquí hago énfasis que se tiene que considerar su cultura de formación. Ok, ¿para qué se utiliza? Bueno, pues permite identificar los diferentes contextos sociales, los roles, valores aplicados, donde se desenvuelve cada uno de los individuos dentro de la sociedad. Ok. Otro punto es que les permite concientizar la responsabilidad de sus actos, les permite identificar también cuáles son esos valores y las cualidades que aplican dentro de sus relaciones humanas
Y es curioso porque también les permite identificar cuáles son ese listado de supuestos defectos de carácter que tienen que ver con su comportamiento y que el punto sea que ellos lo modifiquen, ¿no? Ok, bueno, eso es en cuanto al sol de mis contextos, lo regreso así, ay, súper rapidísimo. Entonces, identifica al alumno, los contextos, los roles, las descripciones de obligaciones y responsabilidades y la evaluación que hacen ellos realmente dentro de su aplicación, ¿ok? Y la siguiente herramienta que yo utilizo, mi herramienta estratégica es la de Sociedad en Movimiento, que es la que estaba mencionando como mi actividad de inicio de activación también cerebral y de integración, que es una actividad que permite detectar los prejuicios morales con los que son educados familiar y socialmente. ¿Cómo se realiza? A través de la asignación de roles y etiquetas que son asignadas de manera discriminatoria. El grupo deja de identificar a sus compañeros con su persona real y en el manejo del ejercicio los demás observan el efecto secundario que la discriminación genera en cada uno de ellos. Entonces, esto hace referencia de que yo le puedo asignar un rol, por ejemplo, de ladrón a un alumno y empiezo a hacer una referencia muy despectiva de él. Y es curioso la manera en cómo los alumnos, después de que termina la actividad, si yo menciono en dónde está el ladrón, automáticamente lo identifican, ¿no? Entonces, eso les permite también a ellos entrar en ese proceso de autoevaluación y darse cuenta de cómo está estructurada la visión de cualificar a la sociedad, ¿no? Bueno, ¿para qué se utiliza? Se busca principalmente generar empatía, tolerancia y respeto por los demás, ¿no? O sea, que independientemente de que puedan em, tener algún título de profesional, bueno, pues todos tenemos defectos y carácter, defectos y virtudes, perdón. Bueno, ¿por qué lo considero que puede llevarnos a ese aprendizaje activo? Bueno, Sociedad en Movimiento es una estrategia centrada en el aprendizaje del estudiante a través de una experiencia de colaboración y reflexión individual de forma permanente. Entonces, en el momento en que están realizando la actividad, de manera inicial es individual y cuando llegan a esa etapa de retroalimentación, es muy interesante la actividad colectiva y el movimiento que se da de manera activa dentro de, dentro de clase. Creo que eso es todo. Este, pues creo que ya terminé. Muchísimas gracias por su tiempo. Linda tarde.